Qué excelente día nos ha dado Dios. Este día ha sido un día muy productivo. Gracias a Dios. Le damos gracias a todos ustedes por estar acá también compartiendo con nosotros este segmento del reino de Dios en la Biblia, ¿verdad? Estamos aquí, Espíritu Santo, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de compartir con nuestros hermanos y hermanas sobre el reino de Dios. Espíritu Santo, ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender, ayúdanos a procesar lo que tú quieras que nosotros entendamos. Espíritu Santo, revélanos más sobre tu reino. Revélanos más sobre la doctrina correcta. Revélanos más sobre lo que nosotros necesitemos hacer en nuestra vida. Espíritu Santo, danos las indicaciones necesarias. Danos revelación individual a cada uno en nuestro tiempo privado para que podamos ejercer tu propósito acá en la tierra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tú eres verdadero. Por favor, Espíritu Santo, limpia el ambiente, limpia los aires, limpia nuestra conciencia, nuestros ojos, nuestros oídos. Limpia todo nuestro ser, nuestra mente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, sin más preámbulo, vemos acá el verbo hecho carne. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el reino? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Entonces, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios, el verbo era Dios. ¿Verdad? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Wow. Dice acá, hubo un hombre enviado de Dios, que ya lo vimos en los evangelios, el cual se llamaba Juan, ¿verdad? Que fue testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, a aquella luz verdadera. ¿Verdad? ¿Qué dice? Verdadera, que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Claramente podemos ver acá que no fueron llamados cristianos, sacerdotes, judíos, nada por el estilo, sino que fueron llamados hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, al parecer no es importante, pero sí es importante que nosotros hagamos esa distinción, ¿verdad? Ciudadanos, hijos de Dios, embajadores, cristianos son conceptos muy diferentes. Amén. Entonces, tenemos nosotros que ver que la palabra nos enseña
¿verdad? Y nos dice que nosotros hemos sido los que le hemos recibido y los que creen en su nombre. No solamente recibirlo, sino que a los que creen en su nombre. Porque hay unos que no creen. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Oiga, engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan, no sé por qué no tiene la tilde ahí, pero Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero por gracia la verdad y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, en Él ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer, perdón. Bueno, todos ya sabemos el pequeño testimonio de Juan el Bautista, ¿verdad? Hijos de sacerdotes, ¿verdad? Pero muchos preguntaban que si él era Elías por sus poderes, aunque él traía el poder, o sea, la unción, la autoridad de Elías, más su espíritu. Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta?, le decían. Y respondió él: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Imagínense que ellos se preocupaban por saber quién era en vez de preocuparse por su propia relación con Dios. Tenemos que ser y tomar en cuenta todos esos detalles, ¿verdad? Que muchas veces nosotros nos preocupamos por tantas cosas y realmente nuestra relación con Dios es lo más importante. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. ¿Verdad? Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El Jordán no está cerca de Jerusalén. El Cordero de Dios dice: el siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Verdad? Tenemos que saber que Él es el que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque Él fue el sacrificado, simple y sencillo. Este es aquel
quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender al Espíritu Santo, el Espíritu Santo, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces no era solo porque sí, había una señal, ¿verdad? Yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Wow. No me quiero saltar nada de esto. Dice los primeros discípulos. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Eso quiere decir que Juan tenía discípulos, ¿verdad? Como yo les dije en otros videos pasados, yo le dije de que él tenía su propia escuela de rabís. Él era un rabino, él era un maestro, ¿verdad? Y él tenía sus propios discípulos, a los cuales él les enseñaba la palabra de Dios, las profecías y también lo que había aprendido de parte del Espíritu Santo. Acuérdense que él ya era lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba. Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10ª en la noche, obviamente. Entonces, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole, Jesús dijo, tú crees, Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Jesús llama a Felipe y a Natanael. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces, como ellos eran judíos y Nazaret era un lugar que no era muy de prestigio, dijo Natanael, le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita. Entonces, después de eso, en quien no hay engaño, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondiendo a Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo
de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Wow. Ahora, tenemos que ver que Juan, estaban hablando aquí del Juan Bautista, pero no estaba escribiendo Juan el Bautista, que estaba Juan el Amado, ¿verdad? Hay unas cosas muy importantes que tenemos que ver acá en cuanto a la escritura, ¿verdad? Entonces, recuerden, estamos viendo el libro de Juan, el apóstol San Juan. Entonces, Juan simplemente él se autoproclamó el amado porque él él era del círculo, se puede decir, más cercano de Jesús. Y eso confirma lo que yo siempre les digo, que Jesús no tiene preferidos. Jesús no tiene preferidos, sino que Jesús simplemente tiene personas cercanas, ¿verdad? Depende de cada uno de nosotros qué tan cerca Jesús esté de nosotros, ¿verdad? Tenemos aquí los hermanos siempre Wendy Nava, Giovanni Antunes y Nelson Ordones. Dios les bendiga, hermanos. Hasta ahorita saqué el teléfono para ver si había alguien conectado, ¿verdad? Entonces, bienvenidos. Bien. A todos. Ok, gracias a Dios. Entonces, hermanos, tenemos nosotros aquí que Juan era el amado, ¿verdad? Entonces, eso es bien controversial, pero es necesario que lo hablemos, ¿verdad? Aquí dice la Biblia que vino la madre de Jesús. Esto es abajo. En el capítulo 3, ¿verdad? De Juan. Dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Entonces, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Note que no le dijo madre, le dijo mujer. Aún no ha venido mi hora. Recuerden que Jesús era 100% hombre, 100% Dios. Entonces la parte de Dios habló y la trató como una mujer, como quien ella era, ¿verdad? Jesús, ella es la madre de Jesús, pero no es la madre de Dios. Tenemos que tener en cuenta una de las cosas que muchas personas dicen, incluyendo las personas que no han sido muy instruidas en la Biblia, incluyendo católicos, algunos que no saben mucho porque no leen mucho Biblia, está bien. Incluso hay unos cristianos que no la leen mucho, que muchos creen que María es la madre de Dios, cuando María es la madre de Jesús, el Hijo del Hombre, pero no es la madre del Hijo de Dios.
Es una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre saber que María fue la madre del Hijo del Hombre que fue escogido para que salvara y fuera sacrificado. De ella salió el cuerpo que iba a salir crucificado, inmolado, ¿verdad? Por todos nosotros, pero no salió de ella el Hijo de Dios. El Hijo de Dios entró en ese cuerpo a través del Espíritu Santo con un espíritu nuevo, pero no es María la Madre de Dios. Esa es una aberración, eso es herejía y eso es hasta cierto punto abominación, porque no podemos adorar a ningún hombre, solamente a Jesucristo, ¿verdad? Por eso Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. El 9 nos dice, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales, este principio de señales hizo Jesús en Caná, no Canaán, en Caná de Galilea, y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron aún más en él, me imagino, después de ver ese milagro. Después de eso, descendieron a Capernaum. Él y su madre, sus hermanos, sus discípulos estuvieron ahí no muchos días. Wow. Estaban cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó la mesa. Y dijo a los que vendían las palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Acuérdense que la casa está hablando del templo y el mismo templo es el mismo nosotros, ¿verdad? Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo en 3 días. Y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú crees que en 3 años lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Wow. Mire qué bonito esto. Estando en Jerusalén, Jesús conocía a todos los hombres. En la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos
Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Wow. Hermanos, nosotros tenemos que estar siempre en conexión con Jesús y ser sinceros, porque de todas maneras Él ya sabe, ¿verdad? Este es un punto bien importante y de ahí nos vamos a saltar más adelante. Pero dice aquí, vamos a ver, ok, ahí estamos. Ese es Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo usted vuelve a nacer de nuevo, espiritualmente hablando, usted se convierte en un adulto o en un anciano o en qué? Bueno, la respuesta es en un niño, porque si usted realmente se convirtió, todo tiene que volver a ser como un niño. Primeramente la fe, ¿verdad? Porque el que tiene fe sin ningún reproche es un niño. Usted le dice a un niño, este es un color azul, aunque sea amarillo o blanco. Si él no sabe los colores, él le va a creer. Entonces para él va a ser azul. Entonces nosotros tenemos que ser así de ciegos en cuanto a creer la Biblia. Porque si nosotros no creemos en la Biblia, no creemos en Dios, en su palabra y en su reino, usted no puede ver al reino y mucho menos entrar en el reino. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu, o sea, la sangre viene a contar como el espíritu, o sea, el ADN, la intuición que se le llama, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Aquí se lo revela él. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No necesita saber usted. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puedes hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Me encantan los misterios que van a ver. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿verdad? Así es necesario que el Hijo del Hombre, sea levantado. El Hijo del Hombre, no el Hijo de Dios, sea levantado, porque Él siempre ha sido exaltado, se ha sido levantado, el Hijo de Dios. Pero estamos hablando del Hijo del Hombre, una gran diferencia. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida
eterna. Wow. Entonces, aquí podemos ver que en San Juan se nos habla en el 16 que dice, veámoslo aquí, de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué es el mundo? ¿Es usted o yo? No, el mundo, hermanos, es el cosmos que él había creado. ¿Qué es el cosmos? Es el sistema que él había creado. Es su mente, su propósito, su diseño, todo lo que él había creado para nosotros. Todo eso lo amó tanto, ¿verdad? Dice acá que lo amó tanto que porque de tal manera amó Dios a su propio diseño, a su propio sistema de gobierno, a su propio cosmos. Cosmos es la palabra que se usa en el griego para mundo o para sistema de gobierno o cualquier tipo de sistema. Que ha dado a su hijo unigénito, o sea que tenía un gen nada más, no tenía dos genes, para que todo aquel que en él cree, ya le voy a explicar yo por qué son dos genes y no uno, para que todo aquel que en él cree, no que en él crea ni en que va a creer, sino que en él cree ahorita, no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, hay algo importante acá que podemos ver, que dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Qué significa no se pierda? Imagínese que usted haya hecho una fábrica de juguetes o de celulares o de cualquier cosa. Entonces, usted se da cuenta de que unos se dañaron, se estropearon, se rayaron, se quebraron, se echaron a perder. Entonces, echar a perder es lo mismo que decir que todo aquel que en él cree, que él fue el diseñador, él fue el que nos creó, el creador, él fue el que nos ha salvado, no se pierda, o sea, no se eche a perder. Es la misma palabra, un sinónimo de adulterar, porque cuando usted tiene una leche y la deja en el sol o la deja fuera o sin refrigeración o sin protección, esa leche se convierte en adulterada. O si usted agarra leche y le revuelve aceite o le pone una soda o le pone algún otro líquido o un detergente, esa leche se vuelve corrompida. Esa leche se echa a perder. A eso se refiere, ¿verdad? Porque dice aquí, el que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, ¿por qué será eso? Dice, porque no envió Dios, ¿verdad?, a su hijo al mundo, o sea, al sistema del mundo que él mismo había creado y revuelto con el sistema del mundo en el que estaba después de que Adán pecó, ¿verdad? Entonces envió al hijo al mundo para condenar al mundo, ¿verdad? Sino para que el mundo sea salvo. El mundo, ¿verdad? Entonces, muchos dicen, hermanos, ¿por qué es que Jesús vino al mundo? Es que Dios nos amó tanto. Bueno, claro que Él nos ama, ¿verdad? Él dice que al que ama castiga y todo eso. Pero aquí no está hablando a nosotros directamente, está hablando que Él amó su sistema, su cosmos, al mundo, a lo que Él había creado. Dice que Él amaba tanto a lo que Él había creado que Él se vio dispuesto a mandar a un hijo que llevara solamente un gen, mandarlo al mundo, mandarlo a que viniera a pagar el precio por nosotros, para que todo el que en él creyera eso, no se echara a perder, mas tuviera vida eterna, mas se pudiera reparar y pudiera existir por siempre, ¿verdad? Porque no lo había enviado
para condenar al mundo. No dice a los hombres, no dice a las naciones, no dice a ti y a mí, dice al mundo. Él no quería condenar el sistema, sino que él quería reparar el sistema que se había dañado. ¿Por qué es lo que se dañó? Lo que se dañó fue el sistema que el Edén, se le puede decir. El Edén que Dios le había dado a Adán fue dañado por medio de lo que la serpiente le dijo a Eva que hiciera, ¿verdad? Entonces, vamos a ver quién tenemos aquí. Tenemos a nuestro hermano Wendy Navas, Giovanni Antunes, Nelson Ordóñez. Bienvenidos. También tenemos a Radamés Melendres. Brother, ¿cómo estamos? Un poquito adoloridos, pero aquí estamos. Elmer Arturo, Dios le bendiga, hermano Elmer Arturo. No he visto a su esposa conectada, ojalá la veamos por ahí. El hermano Arnold. Arnold, ¿cómo estamos, Arnold? Ya nos seguimos viendo todavía aquí, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí a nuestro hermano Arnold. Qué bendición conocer a nuestro hermano Arnold. Dios me le bendiga, hermano. Bueno, entonces, tenemos que decirle, acuérdense que estas cosas las estamos discutiendo porque necesitamos aprender sobre el reino de Dios en cada libro de la vida, de la Biblia. Porque acuérdense que cuando salgamos a evangelizar, nosotros tenemos que dominar la Biblia, ¿verdad? También tenemos aquí a nuestra hermana Denise Antunes. Dios me la bendiga, hermana. Dios me la bendiga. Un placer. Saludos a sus hijas también, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando salgamos a evangelizar tenemos que dominar la Biblia y tenemos que dominar todos los libros de la Biblia y entender el reino de Dios, porque como vimos en la mañana, el reino de Dios es y será siempre nuestra prioridad. ¿Qué es el reino de Dios? Es el cosmos que Dios... Así es, hermana. Siempre es un gusto tenerla acá, hermana Denise. Bueno, que viva Perú, ¿verdad? Ajá, Perú. Bueno, voy a buscar unas banderas peruanas ahí para ponerlas ahí en el live stream, ¿verdad? Y una vez más, creo que lo tengo aquí. Si no me equivoco. Sí, feliz 2024. Ahí tengo 2024. Entonces, dice acá que él amó tanto al Edén. Él amó tanto al sistema que él hizo. Él amó tanto al sistema que hizo. Dios bendiga a Perú, los peruanos, el ceviche y todo. Entonces, él amó tanto el sistema que él había creado, al diseño, a todo lo que él tenía pensado, que cuando Satanás vino a destruirlo, él dijo que envió a su hijo unigénito para poder reparar, dice. Porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar el mundo, o sea, el sistema. Ahí está, Perú. Eso, representando, tiene que representar, pues. Ahí solo los hondureños y salvadoreños se han quedado abajo y los mexicanos se han quedado abajo, pues ni modo. Cada quien, pero bueno, ahí le vamos a dar corazoncitos a Perú ahí por estar pendientes ahí. Eso. Vamos a regresar otra vez a hacer preguntas. En el otro libro vamos a regresar haciendo preguntas, hermano. Y los que contesten van a ganarse una camiseta. Y voy a tratar de que no se puedan encontrar esas respuestas en Google. Tienen que saberlas de mente inmediatamente. Bueno, entonces, el sistema que Dios había creado, Él mismo lo vino a rescatar. Porque en el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, o sea, el mismo sistema que Él tenía, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque Él quiere retornar al Edén, ¿verdad? El 18, que casi nadie lo lee, el que en Él cree, dice, vamos a verlo aquí, el que en Él cree no es condenado. O sea, no está diciendo el que lo acepta ni el que lo recibe, lo cual obviamente. Pero dice, el que en Él cree
No en el mundo, no en el sistema del mundo, no en cualquier otra cosa, no en el gobierno, no en su salario, no en su trabajo, no en cualquier otra cosa que usted pueda hacer, sino el que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el en el nombre del unigénito, Hijo de Dios. Unigénito, Hijo de Dios. Entonces, está llorando la gata por ahí. Ahí dice, el 18, en el que cree, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea que si nosotros no creemos en él, podemos ser condenados, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado. El 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que las tinieblas. Lo estamos viendo en la mañana y el martes pasado, que las tinieblas es enfocarse en lo terrenal, que la luz, ¿verdad? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Wow. Wow. Hermanos, tenemos que aprender nosotros a confiar en Jesucristo, porque solo la Biblia me dice que solamente por la fe de Abraham fueron omitidos, se puede decir, las faltas que él tenía, ¿verdad? Porque la fe que Abraham tenía, el padre Abraham tenía, fue suficiente para que Dios le perdonara las faltas. Acuérdense que él venía de un lugar pecaminoso, él vendía dioses, él era un mercadero, él tenía mucho dinero, pero el dinero había venido de una manera no muy buena, ¿verdad? Entonces por eso él le dijo, deja tu padre y tu parentela, porque tenía que desconectarse de ese padre para que Dios se convirtiera en su padre, ¿verdad? Dice aquí en el 22, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba, aunque no era él, sino que los discípulos. Juan bautizaba en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado de Jordán, de quien tú dices testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Y Juan respondió, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca para que yo mengüe.
Wow. Tenemos que ser nosotros como Juan, ¿verdad? Que tenemos que reconocer que tenemos que menguar para que Él sea glorificado, ¿verdad? Terminamos este capítulo así. Dice Juan, sobre todos, el 3:32, el 33, etc. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras que Dios habla, pues no da nada, no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Wow. Eso es... quisiera tener mucho tiempo para leer y explicar muchas de esas cosas que son bien importantes, pero va a haber ese tiempo, ¿verdad? Ahorita estamos enfocándonos en la importancia y las cosas que nos llevan a identificar el reino, ¿verdad? Dice acá, vamos a ver, aquí lo tenía. Aquí, ok. Están buscando en el capítulo 5, 19. Esta es la autoridad del Hijo. Respondió entonces Jesús, ¿verdad? Después de haber sanado y hecho muchos milagros, respondió y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Imagínense, si el Hijo de Dios dice eso, ¿cómo no podremos decir nosotros? Sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Oiga, es el propósito, para que nosotros nos maravillemos, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Wow, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Ya veo que muchos piensan y muchos ven que Dios es el juez, Dios Padre, pero hay ciertas justicias que las hace el Padre, otras justicias las hace el Hijo y las otras las hace el Espíritu Santo y otras las hacemos nosotros. Ese es otro tema. Para que todos honren al Hijo como honra al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Oiga, pongamos atención a esta parte. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Wow. Veamos el 27.
y también le dio autoridad de hacer juicio. ¿Por qué? Por cuanto es el Hijo del Hombre. Alguien me dijo por ahí que nosotros no podíamos juzgar a nadie. Entonces, cuando nosotros buscamos la palabra sojuzgar o juzgar o evaluar o ayudar o exhortar, a nosotros se nos convierte en examinadores o en maestros o en jueces o en evaluadores, ¿verdad? O personas que van trabajando para cuestionar el proceso y el progreso y los frutos de alguien más para que podamos nosotros ayudarlos a construirse. ¿Ok? Entonces, no es para hacerle algo malo. Ahora, les tengo una pequeña preguntita. A todos, no importa, el que quiera contestar. Acá en el 27 dice, y también a Jesús, obviamente, le dio autoridad de hacer juicio. Ahí tiene una coma. Dice, por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que porque tenía un cuerpo, que porque Jesús nació de otro hombre, en este caso de un hombre con vientre, por eso se le llama mujer, por eso se le llama varona, por eso se le llama varona por el vientre, por eso se le llama woman. Womb es vientre y men es hombre, un hombre con vientre, ¿verdad? Woman, eso significa woman. Una mujer significa un hombre con un vientre, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que porque Jesús salió de una mujer y porque él era carne, al mismo tiempo era Dios, porque era carne, por eso se le pudo dar autoridad a él de hacer juicio. ¿Por qué? Porque Jesús vino a redimir nuestros pecados. Ahora, ¿usted y yo podemos redimir los pecados de alguien más? No, nadie puede, ¿verdad? Solo Jesús. Pero porque nosotros tenemos un cuerpo, nosotros somos capaces de juzgar y evaluar. Ok. Un ejemplo. Si yo tengo un hijo o yo tengo una hija o un discípulo en una escuela, o yo soy un maestro de música o un maestro de aritmética o de psicología o de cualquier cosa. Entonces, si esta persona está aprendiendo de mí y comete un error, es mi trabajo juzgar, cuestionar, examinar, reevaluar el proceso o la respuesta de un examen o los resultados de un procedimiento y corregirlos. Pero tenemos que, antes de eso, tenemos que juzgar o determinar si estaba buena la acción o el resultado o el fruto o no. Entonces, si nosotros, un ejemplo, si nosotros como individuos acá en la tierra, yo sé que puede parecerle un poquito aburrido, pero es importante que usted note esto. Si usted no está hecho para evaluar o para juzgar de manera que podamos nosotros ayudar a reconstruir y a construir el reino de Dios, el cuerpo de Cristo, entonces, ¿por qué se nos dice en la Biblia que vamos a ser juzgados de la manera que nosotros juzguemos? ¿Verdad? Y no está hablando de solamente de Jesús, sino está hablando de nuestro prójimo o de las personas, ¿verdad? Entonces, de la manera que seas juzgado o de la manera que juzguéis, así serás juzgado. Entonces, muchas veces nosotros también, si asistimos a una congregación,
y usted o yo cometemos un error, entonces nuestras autoridades, según lo que dice Juan 5:27, acá, dice, también se le dio autoridad, o sea que nosotros tenemos autoridades sobre nosotros, el cual pueden hacer juicios sobre nosotros. Por eso hay gobernadores, por eso hay jueces, por eso hay sistemas de gobierno, ¿verdad? Pueden que sean buenos o malos, pero ahí están y están estipulados por Dios, ¿verdad? Dice que a estas personas se les dio autoridad de hacer juicio. ¿Por qué? Porque tienen un cuerpo humano. Otro ejemplo, si yo tengo a mi hijo y él hace algo malo, es mi deber juzgar si era algo bueno o malo. Y si yo lo amo de verdad y yo quiero que él haga el bien, entonces yo lo voy a corregir con vara o lo voy a corregir de otras muchas maneras que existen ahorita, ¿verdad? Entonces, quería quedarme ahí porque es importante que aprendamos eso, hermano, ¿verdad? Porque muchos dicen que no podemos nosotros juzgar cuando es importante que nosotros juzguemos los frutos. Nosotros no podemos juzgar la vida interna de una persona, los sentimientos, los pensamientos, las intenciones del corazón, no. Pero sí podemos juzgar a las personas, ayudarles a crecer, juzgar en amor a las personas por sus frutos. Porque si no, ¿por qué nos dice Jesús? Por sus frutos los conoceréis. Para que veamos qué clase de persona es. Entonces, si nosotros no podemos ver qué clase de persona es o no necesitamos ver qué clase de persona es, entonces, ¿para qué se nos dice eso? ¿Y por qué se nos dice que nosotros tenemos que evaluar o probar los espíritus? ¿Por qué? Porque es nuestro mandato, es nuestro deber evaluar los espíritus para que nosotros podamos ayudar o corregir, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos que salir de eso. Entonces, vámonos aquí a Juan 5. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo. Así juzgó, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y nosotros quisisteis regocijarnos. Permítame un segundito. Tenía una pequeñita llamada y estaba usando el teléfono para ver lo demás. Perdónenme, hermano. Dice acá, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque quien él envió, a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñar las escrituras, hermanos, es un mandato, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida, o sea, Jesús eterna, Jesús el eterno.
y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Dice aquí, les reclama, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés mismo, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeráis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? Wow. Entonces, aquí está la confirmación. Veamos aquí en el capítulo 45, dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Acuérdense, muchos dicen que solo Dios o Jesús puede acusar o culpar o juzgar. Pero aquí tenemos un ejemplo, de alguien también. Dice aquí, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés. ¿En quién tenéis vuestra esperanza? Wow. Entonces, esto quiere decir que es bíblico, que quien usted ponga su confianza, su esperanza, su fe, ese mismo lo va a acusar. Entonces, si usted tiene su fe en el enemigo, en Satanás, ¿verdad? En el enemigo de Dios, él es el mismo acusador que lo va a acusar a usted, y lo va a acusar y lo va a atacar y lo va a destruir. ¿Verdad? Tenemos que tener mucho cuidado de esto, ¿verdad? Después de esto, veníamos con la alimentación de los 5,000, y después Juan 6, también Jesús el pan de vida, ¿verdad? Esto tiene mucha importancia en el reino de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque es constitucional. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Dios Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica esto? O sea, las obras de Dios. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Todavía seguían con eso. Entonces, vemos acá, vamos a ver, mire, dice aquí en el 26, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis porque él les daba comida. Muchos de nosotros lo buscamos por lo que Él nos da, no por lo que Él es, ni por su obra, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidados, hermano. Dice el 27, imagínense qué importante es el 27. Vamos a ponérselo ahí. Dice aquí el 27. Trabajad
no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. O sea, no por la comida que tiene, sino por la comida que os dará. Wow, qué importante. Wow, qué importantísimo. Disculpen, hermanos, que por el teléfono me estaban preguntando si tenía el live stream conectado. Ay, Dios guarde. Bueno, ni modo. Dice aquí que Jesús dice que tenemos que trabajar por la comida que no perece, ¿verdad? Sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. El 29 dice, respondió Jesús y le dijo, esta es la hora que Dios, se lo voy a poner, esta es la obra de Dios, que creáis en Él. Que creáis en el que ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú? Y él en el 31 le respondió, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Cuál es el pan del cielo? Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y él les respondió, yo soy el pan de vida. Wow. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que en mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino lo que resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del Padre que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Wow. Quiero regresar al 37 y al 38. Si es posible. Hermanos, vamos a ir cerrando aquí. Dios le bendiga, hermana de García. Dios le bendiga, hermano Alexis Mancía Pinto. Dios me lo bendiga. También Wilmer Morales. Dios me le bendiga, hermano. Exacto, gloria a Dios. Bendito nuestro Padre Celestial. Exacto. Mire, hermano Arnold. Escuche esto. Mire qué importante es esto. Dice acá en el 37, Juan 6, 37 y el 38. Dice, todo aquel
Todo aquel que el Padre, es bien difícil, hermano. Mire, créame, a mí me cuesta más. A mí me cuesta más, ¿verdad? A mí me cuesta bastante, pero hermanos, no tenemos otra opción. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Ponga atención, esto es como un trabalenguas, pero es importante que lo entienda. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Solo lo que le dé, no lo que no le dé. Y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Oiga el 38, dice, si usted tiene su Biblia, subráyelo. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. ¡Wow! Desde el Juan 6 en adelante se pone todo más profundo. Pero quiero que metemos un ratito en el 37, en el 38 y el 39. Porque dice aquí que ha descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Ok, tengo una pregunta para ustedes. ¿Nosotros estamos acá para seguir los pasos de Jesucristo o seguir los pasos de Daniel? ¿O seguir los pasos de Moisés? ¿O seguir los pasos de Abraham? ¿O seguir los pasos de Isaac? ¿O seguir los pasos de Adán? ¿O Noé? ¿O Jonás? ¿O Pablo? ¿Quién ustedes recomendarían que sería la persona ideal a seguir? Me imagino que está pensando usted, bueno, ¿y por qué haces esa pregunta? Si es fácil, pues Jesucristo. Ok. ¿Cuántos están de acuerdo que si yo digo que Jesucristo es la persona a seguir? ¿O otros? ¿O todos y a Jesucristo? ¿Verdad? Exacto, de Jesucristo, por supuesto. Exacto. Ahora, oiga esto. Dice el 38, porque he descendido del cielo. O sea, Jesús descendió del cielo. O sea, fue puesto a este mundo, igual que usted y yo, ¿verdad? Fuimos creados con un propósito desde antes de la fundación. Desde antes que las bases del mundo fueran creadas, las bases del sistema del mundo, antes de la creación del mundo. Entonces, de la fundación del mundo. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora, esta es la otra pregunta. ¿Quién lo envió a usted? ¿Quién lo ha enviado a usted? Aunque sea una persona, quiero que me conteste. Ya el hermano Arnold y el hermano Elmer, ya ellos ya se están ganando la camiseta. Porque ellos contestaron de Jesucristo, por supuesto. Pero la pregunta es esta. A Jesús lo envió el Padre. ¿Y a usted quién lo envió? ¿O no lo ha enviado nadie? A usted y a yo, no. A usted y a yo. ¿No nos ha enviado nadie? Ahí dice Jesús, dice en el sitio. Bueno, Nelson, hermano Nelson Ordóñez, dice Jesús. Ok, Jesús nos ha enviado. Bye. Yo estoy de acuerdo con él. Yo creo que usted también está de acuerdo con él. Entonces, oiga lo que dice el 38, porque se lo voy a poner para los que no están viéndolo en su Biblia. Dice, es nuestro Padre Celestial Jesús, exacto. Dice,
porque he descendido del cielo, el 38, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, si nosotros nos ponemos en ese plan, ¿quién nos envió a nosotros? Jesús. Ok, Jesús. ¿A dónde tiene una prueba usted, hermano, que esto es cierto? Bueno, podríamos ir nosotros a Mateo 28, 19. Vamos a buscarlo por aquí. Se lo voy a poner ahí. Dice, vamos a empezar desde el 18. Y Jesús se acercó. ¿Quién? Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, o sea, ya le dijo, ok, yo soy el que mando, allá en el cielo, en el universo, todo lo que se ha creado y en la tierra. Yo soy el que mando, yo soy el mero mero. Eso les quiso decir. Ahora, ya que ustedes saben eso, yo los mando, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todas las cosas, o poquitas cosas, o algunas cosas, no, todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Ahí nos dice que el fin del mundo. ¿Eso quiere decir que nosotros vamos a tener un fin, que nos vamos a acabar? No, es que el mundo no es usted y el mundo no soy yo. El mundo es el sistema en el cual estamos ahorita. Acuérdense que el sistema que Jesús creó fue el Edén. Todo perfecto, todo bonito. Después la serpiente lo arruinó. Entonces ahora estamos en un sistema mundial horrible. El sistema de gobierno, todo está corrompido. Entonces ahora Jesús está diciendo aquí que en el fin del mundo, o sea, cuando Jesús regrese y destruyamos el mundo junto con él, o sea, todo el planeta, y se va a volver a reconstruir, etcétera, etcétera, y vuelva a construir la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Ahí hay un fin. Dice que él va a estar aquí con nosotros hasta el fin del mundo. O sea que el mundo va a tener su fin, no nosotros, el mundo va a tener su fin y él va a estar aquí. Entonces, unos se van a morir, se van a ir a la muerte eterna y los otros se van a ir a la vida eterna. Pero hasta ese día, él va a estar con nosotros. Entonces, si nosotros, hasta ese día, él va a estar con nosotros. Y si nosotros ya vimos que Mateo nos dice que él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, entonces nosotros necesitamos ver cuáles son las cosas que él nos ha mandado para hacerlas, porque dice Jesús que el Padre lo envió y que él vino acá a este mundo a hacer la voluntad del Padre. Ahora, Jesús es nuestra autoridad, entonces él nos mandó a nosotros a hacer algo. ¿Por qué? Porque toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, ahora nosotros tenemos que hacer lo que él nos diga. ¿Qué nos dice él? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, bautizándoles en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles estas cosas que os he mandado. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Después del fin del mundo, cada quien va a ver para dónde agarra y de repente si nosotros nos salvamos, vamos a estar reinando con él, ¿verdad? Pero vamos a ver un ejemplo de algunas cosas que él nos mandó. Dice aquí, a estos 12, igual que a nosotros, les envió diciendo, instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas, da un orden, id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, otra vez, yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado.
sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. O sea, no cobre por el evangelio. No os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Oiga, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos que en ella sea digno, posad allí hasta que salgáis. A entrar en la casa, saludarla, etcétera, etcétera. Ahora, una de las cosas que él nos mandó, ¿verdad? Es, ¿cuál? Que nosotros, vamos a ver, 38. Ajá. Dice, vemos aquí, vamos a regresar para que no nos perdamos. El 38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, que me envió. Ahora nosotros tenemos que hacer la voluntad del que nos envió a nosotros. ¿Quién nos envió? Jesús. ¿A qué? A predicar, a hacer esto. Ahora, ¿y por qué nosotros nos tenemos que enfocar tanto en nuestros deleites y en nuestras pasiones y en nuestras necesidades terrenales? ¿Verdad? La Biblia dice, el obrero es digno de su alimento. ¿Verdad? En otras versiones dice que el obrero es digno de su salario, pero está hablando de los que están trabajando en la obra de él. Ahora, les estoy diciendo que no trabajen, les estoy diciendo que no. Ok, no. Ahora, Primera de Corintios nos habla que cuando usted esté casado, su vida le pertenece a su esposa y la vida de su esposa le pertenece al esposo, ¿verdad? Entonces usted no puede servir. Bueno, ¿sabe qué? Se lo voy a poner, porque es que hay algunos que no me creen. Entonces, vamos a poner aquí el 6 o el 7. Dice, está dividido Cristo, los dones espirituales, no. Dice Primera de Corintios, ok. Ok. Vamos a poner aquí. Dice, problemas del matrimonio. ¿A cuánto le gustan los problemas del matrimonio? Levante la mano. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero como a la gente le gusta, pues. Ahí dice, no soy yo, dice, pero como a causa de la fornicación, o sea que a usted le gusta andar de sucio también. Cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Quiero ver que me esté dando cuenta que una hermana no le quiere cumplir a su esposo, ni el esposo a la esposa. Cuéntenme ahí en privado, cuéntenme, vamos a ir a hablar con la pastora y unos 7 hermanos para sacudirla. Eso es pecado, hermano. Hermana y hermano, los dos no pueden estar negando. ¿Qué es eso? Pero a causa de la fornicación, dice el 2, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla, dice, con la mujer el deber conyugal. O sea, está hablando con el completo. Y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. La mujer no le puede decir, mire, ahora no tengo ganas y qué, pues. O yo no tengo ganas de salir, no tengo ganas de cocinar, no tengo que hacer. No puede. Ni el marido tampoco. Pero dice aquí, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido es el que la manda en el cuerpo.
¿O soy yo o me estoy inventando esto? No, ¿verdad? Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Aquí es igual, aquí no hay nadie más ni menos que nadie. Dice, no os neguéis, lo voy a poner todavía en el otro que me gusta para que... No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos. Aquí dice para qué, para ocuparos sosegadamente en la oración o en el ayuno, obviamente, y volver a juntarnos inmediatamente para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Eso quiere decir que, hermano, usted no le puede negar a la mujer nada, ni la mujer le puede negar a usted, porque al hombre le dan ganas y a la mujer también, ¿verdad? Estamos hablando los problemas que suceden en el reino, ¿verdad? Entonces, ¿por qué viene la falta de fidelidad? ¿Por qué viene la fornicación? ¿Por qué viene el adulterio? Todo eso. Porque no estamos siguiendo las reglas. Estas son reglas, ¿verdad? Entonces, dice acá, no estaba hablando de esto yo, imagínense, pero Dios a alguien le está hablando. Arrepientas. Dice que no sea para ocuparnos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra inconsistencia. Ok, estamos hablando en que mejor no toque a la mujer, mejor no la toque, hermano. Si estás soltero, no toque mujer. Yo eso le vivo diciendo a los solteros que yo conozco. Créanme que... Bueno, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Y él no estaba diciendo homosexual, él estaba diciendo que se abstiene, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y el otro de otro. Digo pues a los solteros, ya vio que les estoy diciendo, y a las viudas, esas hermanas viudas que bueno, qué bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, sí se puede, hermano. Si usted está en oración y ayuno, créame que sí se puede. Sí se puede, se lo digo por testimonio. Cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando, ¿verdad? O sea, de todas maneras, si se está quemando, no se va a ir al cielo de todas maneras. Y aunque se case porque se estaba quemando, también se va porque estaba adulterando, especialmente si era una viuda, a menos que ya se había muerto el esposo. Pero si era divorciada, es otro rollo. Dice, pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo. Ahí está diciendo, él se estaba lavando las manos, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Verdad? Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Hermano, vemos tanta tontería en la iglesia. Vemos tanta cosa en la iglesia. Se me ha bajado un poquito la silla. Vemos tantas cosas en la iglesia, leyes de los humanos, hermano, que destruimos matrimonio solo porque nos da la gana. Solo porque nosotros pensamos que nosotros somos jueces. Ahí no somos jueces para construir, es para destruir, hermano. Si el hombre o la mujer ya están casados por más de 5, 6, 7, 20, 30 años, hermano, y tienen 4 o 5 hijos y no están casados, déjenlo, hombre. Ahora,
Si son fieles a Dios y ellos quieren hacerlo, que lo hagan. Pero si una persona es creyente y el otro no es creyente, no los obligue a que se dejen, porque eso va en contra de la ley de Dios y usted y esa persona van a pagar la sangre por el otro que se perdió, porque el otro pudiera haberse convertido a Cristo un día antes de morirse, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque viene un líder y le dice al otro, mire, usted no puede servir y usted no puede estar en la ley de Dios si usted no deja a su marido chuco, mire que no quiere casarse con ella. No, eso es mentira. La Biblia no dice eso. Nunca Jesús dijo eso, ni nadie lo ha dicho ni se va a decir. Vamos a repetirlo. Dice acá, pero los que están unidos, 1 Corintios 7:10, pero a los que están unidos en matrimonio, mando yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, porque ahí sí se va a adulterar, ahí se va a arruinar la cosa. Y que el marido no abandone a su mujer. Oiga, y a los demás, yo digo, no el Señor, pero está aprobada la palabra de él. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente o viceversa, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Hasta en cámara lenta se lo estoy diciendo para que no se vaya a confundir. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Y la mujer incrédula es en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos. Ajá. Mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Oiga, a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno. Así haga esto. Ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? O sea, ¿era perfecto? No. Quédese incircunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es. Y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros regresamos, vamos a regresar. Cuando nosotros vemos a dónde estamos, hermanos, acuérdense, en el 38. Si nosotros, como vemos aquí en Juan 38, que se nos dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Quiere decir que nosotros tenemos que hacer la voluntad del Hijo de Dios, del Rey, porque acuérdense que Él nos creó, a manos de Él nos creó. Dice que Él fue por manos de Él fuimos hechos todos. Y a Él ha sido toda potestad de todo lo visible. Oiga, va a aprender esto hoy. Yo sé que tal vez no sabía usted, pero esto lo va a aprender hoy. No importa cuántos años tiene usted de ser cristiano o no. ¿Verdad? Yo lo aprendí viejo. O sea, no, eso no hay problema. Todo lo invisible
todo lo invisible es controlado y tiene su rey, que es Dios el Padre. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, pero como Dios el Padre tenía tanta virtud y tantas cosas que Él creó una nueva manera de ver las cosas, literalmente, y creó lo visible. Entonces, declaró que su Hijo se convirtiera el Rey de todo lo visible. Ahora, Dios, el Espíritu Santo y Jesús es lo mismo. No hay separación. Ellos son uno. Pero Dios el Padre es el Rey de lo invisible. ¿Verdad? Dios el Padre es el Rey de lo invisible. Y Dios Hijo es el Rey de todo lo visible. ¿Verdad? Esa es la jurisdicción exacta. Ahora, Jesús puede controlar, Jesús puede ayudar, motivar, mover en lo espiritual, todo eso sí. Pero ¿quién es el que se mueve en lo espiritual, hermano? El Espíritu Santo, ¿verdad? Todo lo que es de carne, todo lo que tiene que ver con carne, incluyendo espíritus, incluyendo emociones y mente, todo eso, el Espíritu de Jesús, o sea, Jesús mismo, ¿verdad? Pero los tres son uno. Después vamos a estudiar un poquito más profundo eso, pero es importante. Hermano, buenas noches. Vamos a dejarlo acá. Yo sé que se puso muy bonito, pero vamos a dejarlo acá porque todos tenemos cosas que hacer más noche y los que oran en la noche o en la madrugada, que Dios les bendiga también. Nos estaremos viendo con algunos y que disfruten su hora de oración a la hora que sea, ¿verdad? Entonces, pero antes de eso, queremos despedirnos en palabras de oración y agradecimiento al Espíritu Santo por darnos tan bonito segmento. Gracias, Espíritu Santo, por la oportunidad que tú nos diste de estar acá aprendiendo un poquito más del reino de Dios. Espíritu Santo, cúbrenos con la sangre de Cristo. Síguenos cubriendo todo el tiempo, por favor, con la sangre de Cristo, a nuestros hijos en sus cuartos cuando duermen, a nuestras hijas, a nuestras mascotas. Cúbrelos, límpialos de cualquier pensamiento, aun las mascotas, de cualquier contaminación en cualquier lugar, en el nombre de Jesús. Te pedimos que a nuestro esposo, a nuestras esposas también los cuides y los guardes. Cuida nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos, nuestra boca, nuestros labios, nuestra conciencia y su conciencia, nuestra mente, nuestras emociones, nuestro pensar. Espíritu Santo, cúbrenos. Reprendemos cualquier espíritu, cualquier atadura, cualquier maledicencia que nosotros mismos hayamos buscado o que hayan sido hechas por nuestros antepasados. Las declaramos canceladas en el nombre de Jesús en las cortes celestiales. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder cumplir el propósito que tú, Jesús y el Padre tienen con nosotros. Queremos hacer la voluntad del Padre. Queremos hacer la voluntad del Hijo. Queremos hacer la voluntad tuya, Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a proclamar y a propagar y a expandir y a promover tu reino. El reino de Dios, el sistema del reino de Dios, porque esa es la única prioridad, no hay otra. No hay otra acá en la tierra, no hay otra. Y aceptamos el reto de propagar el reino de Dios, lo cual es nuestra prioridad y eso lleva la importancia más grande después de ti, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias porque tú tienes tanta misericordia con nosotros y tú eres fiel. Ayúdanos a seguir en el camino y ayudar a otros a seguir también. En el nombre poderoso del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y por la sangre de Jesús tenemos ese acceso. Amén. Bueno, bendiciones para todos. Hermano Arnold, hermano Andrés Alvarado, ¿cómo está? Hermano Nelsito Ordóñez, Arnold,
Dice aquí Nelson Ordóñez, dice, esos anasapie, no sé qué es, pero me da risa. Dice, nos mandó a pescar. Exacto, tenemos que ir a pescar. Dios le bendiga, hermano Alexis Turcio. Dios te bendiga, brother. Elmer Arturo, Arnoldo Paredes, Nelsito otra vez. A Alexis Mancilla Pinto, Dios me le bendiga, hermano. Nos vemos mañana. Arnold, Ada García, hermana Ada García, Dios me la bendiga una vez más. Wilmer Morales, hermana otra vez, Perú. Denise Antunes, Dios me la bendiga. También a Radamés, a Giovanni Antunes y Nelsito Ordóñez y otros que tenemos ahí. Bendiga, pasen buenas noches, hermanos. Los vamos a tener en oración. Nos veremos mañana. Estamos contentos de que estamos aquí recibiendo palabra de Dios, hermano. Sigan estudiando, hojeando la Biblia, hermano, que esto es vida, esto es puro oro, hermano. Así que démosle con todo. Dios me los bendiga. Los queremos mucho y estaremos orando por ustedes. Oren por nosotros también, hermano, porque este ministerio tiene más planes y queremos quebrar, ¿verdad? Brecha en el nombre de Jesús. Entonces, estamos hablando en el libro de Juan y nos veremos este sábado en la tarde. Nos veremos. Así que para aprender sobre las bendiciones y maldiciones de generacionales y demonología y una sorpresita que les tenemos por ahí. Así que Dios me les bendiga, los queremos mucho en el nombre de Jesús. Hermanos, descansen, como dice mi papá, descansen en paz. Buenas noches.